el efecto del crecimiento, del progreso tecnológico, perdón, en el crecimiento económico. Como dijimos en clases anteriores, el aumento el aumento continuo del capital humano no garantiza generar una tasa de crecimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que en el mediano largo plazo lo que sí garantizaba era un mayor nivel de la producción per cápita, no necesariamente un aumento sostenido de la tasa de crecimiento de ese PIB o de esa producción per cápita, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dijimos que el capital humano también se podía constituir como un factor de crecimiento y permitir que se genere hasta cierto punto una tasa de crecimiento algo más sostenida. Pero, sin embargo, el capital humano también suele presentar rendimientos decrecientes. Se deprecia a menor velocidad o con un menor ritmo que el capital humano, sí. Las cualificaciones de las personas tardan algunos años en verse obsoletas, eso sí, aunque hoy en día con el tema de los avances de las tecnologías de la información, pues de hecho ese desgaste del capital humano ya es más rápido, ya no ocurre tan lento como ocurría hace algunas décadas atrás. O sea, ahí eso nos obliga obviamente a estar siempre pendientes de cómo mejorar nuestra capacitación, nuestras cualificaciones, ¿ya? Y hoy vamos a ver lo que es el tema del progreso tecnológico, cómo la innovación, cómo los nuevos equipos, las nuevas maquinarias, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer las cosas, de organizar la producción, e inciden en el crecimiento económico. Aquí hay que recordar un poco algunas definiciones, algunas ideas teóricas y, bueno, diríamos también empíricas de algunos autores económicos como Schumpeter o Schumpeter, como quieran decirle. Este es un autor, diríamos, de los más emblemáticos, podríamos decir, de los más representativos del pensamiento económico, porque generó muchísimos aportes a lo que era el análisis, a lo que era la teoría económica, y hasta hoy se siguen analizando, se siguen tomando en cuenta sus postulados. Él hablaba bueno, diríamos que era uno de los autores que más se enfocó, diríamos, en el tema de la innovación y el progreso tecnológico. Él mencionaba que el desarrollo económico perdón, él mencionaba que el desarrollo económico implica, evítame un ratito, perdón, el desarrollo económico implicaba o implica no solo crecimiento, no solo una mejor forma de distribuir los recursos, no solo un mejor uso de esos recursos, de esos factores, sino que mencionaba que era una transformación total de la cultura, de la forma de hacer las cosas, de las instituciones. Y en ese sentido, pues, hablaba de un concepto más específico aún, que era la destrucción creativa. Él mencionaba que las empresas, dado que su objetivo principal es aumentar su nivel de beneficios y de hecho también emprender en algunas actividades económicas que son hasta cierto punto preferidos por estos agentes, los iba a llevar a generar un nivel de inversión importante en lo que es el tema de investigación, desarrollo, innovación y tecnología. Y de hecho, eso permitía y generaba un nivel de competencia importante en estos mercados que llevaba a que los precios a que los productos, perdón, tuvieran menores precios y fueran de mejores cualificaciones, mejor calidad. Y en ese sentido, pues las empresas que no se adaptaban a esos cambios, a ese proceso tecnológico, pues obviamente tenían una alta probabilidad de desaparecer de ese mercado. Por eso le llamaba destrucción creativa, porque hasta cierto punto las nuevas tecnologías, las nuevas empresas que nacían del resultado de una ola tecnológica, por ejemplo, impulsada por la máquina de vapor,
por el microchip hace algunas pocas décadas, impulsaba estos procesos de inversión y de crecimiento de las grandes empresas o de empresas, diríamos, que iban a ser las líderes del mercado y que se enfocaban en este segmento tecnológico. Las empresas que ya existían en el mercado y que no se adaptaban, diríamos, a estas nuevas condiciones que generaba el mercado y la economía misma relacionada con el progreso tecnológico, pues como dijimos hace un momento, tenían muchas posibilidades de ser, diríamos, de ya no tener los ingresos suficientes para poder mantenerse en el mercado. Entonces, esta idea de progreso tecnológico, de hecho, tiene, y por qué se lo considera como un factor que genera crecimiento sostenido de una economía, porque en su misma naturaleza, diríamos, el progreso tecnológico tiende cada vez a generar más tecnología, a generar mucho más mejoras, porque obviamente las empresas siempre van a estar, o uno de sus principales objetivos va a ser estar diríamos, ubicarse como líder tecnológico, con el fin obviamente de obtener los mayores beneficios, con el fin de poder ofrecer productos de calidad a menor precio, y eso lleva a que las demás empresas de esos mercados tiendan también a generar ese nivel de inversión, se genera un mayor nivel de competencia y de hecho eso mejora de manera significativa. Eso, por ejemplo, nos permite hoy en día tener algunos aparatos electrónicos como celulares, como tablets, como computadoras, con características que hace unos pocos años eran bastante caras conseguir. Hoy en día existen muchas marcas, sobre todo las marcas chinas, que diríamos, han generado un aporte significativo en ese sentido para el nivel de bienestar de los consumidores, porque literalmente se puede acceder a productos de calidad a precios bajos. Obviamente ya depende de los patrones los patrones de consumo. Posiblemente esa mejora o esa disrupción de las empresas chinas para muchos consumidores no represente nada porque ellos siempre compran productos de cierta marca, ya depende de cada quien, pero obviamente sí representa una mejora en el sentido de que las personas tienen una canasta más amplia de bienes al que pueden acceder, de hecho, a precios bastante asequibles, bastante bajos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el progreso tecnológico, fundamentalmente o de manera específica, la inversión en I+D, estos nuevos prototipos, estas nuevas formas, estos nuevos aparatos o estas mejoras de los dispositivos que ya existen, obviamente implican no solo que nuevas empresas surjan, que se pongan en el liderato, diríamos, o sean las empresas de mayor crecimiento a nivel de los países desarrollados, sino que además genera unas externalidades positivas hacia la economía. Las empresas, los trabajadores, tienen acceso a esta tecnología y eso les permite mejorar sus cualificaciones, mejorar la forma en cómo ellos realizan los procesos productivos y eso obviamente repercute de manera positiva para que aumente el nivel de productividad y el nivel de crecimiento. ¿Ya? Más o menos era una introducción que les iba a mencionar respecto al tema de tecnología y cómo esta tecnología se retroalimenta positivamente en el tiempo, ¿sí? Generando de hecho una contribución continua y permitiendo que se genere una mayor tasa de crecimiento o una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo de la producción o del nivel de vida. ¿Ya? En este sentido, pues vamos a ver temas como el proceso tecnológico y la tasa de crecimiento, los determinantes del proceso tecnológico, las instituciones del proceso tecnológico y el crecimiento. Este tema es fundamental porque cuando hablamos de desarrollo económico, implica que las instituciones que, diríamos, forman parte de una nación, de una economía, obviamente también tienen que generar procesos innovadores, tienen que reinventarse, tienen que mejorar sus procesos. La institucionalidad, en definitiva, tiene que mejorar. Y no solo nos referimos a instituciones públicas relacionadas con la actividad de los gobiernos, sino a todas las instituciones que forman parte de una economía. Básicamente, eso permite, diríamos, generar una mejora en las condiciones productivas y por ende generar una mejora en el proceso de crecimiento económico. ¿Ya? Las instituciones son fundamentales, tienen que garantizar la eficiencia y el uso de los recursos y la generación de nueva tecnología con el fin de generar procesos de crecimiento sostenibles. Y finalmente vamos a ver algunos temas relacionados con el crecimiento, los hechos del crecimiento. Bueno,
Algunas formas en cómo nosotros podemos medir lo que es el progreso tecnológico. Puede tener algunas características o algunas dimensiones según los términos del texto. Cuando hablamos de progreso tecnológico, nos podemos referir posiblemente a una mejora que permita generar mayor producción con unas cantidades dadas de capital y trabajo. ¿Qué implica ¿Qué implica eso? De hecho, esa va a ser nuestra visión. Cuando los trabajadores tienen acceso a cierta tecnología, a cierto equipo, a cierta maquinaria, en este caso, con la misma cantidad de trabajadores que antes se producía 100 unidades, por decir algo, ahora se producen 200 o 300 unidades. ¿Qué implicó el progreso tecnológico en este caso? Que con las mismas cantidades dadas de trabajo, ahora se produce más. ¿Por qué? Porque esos trabajadores tienen acceso a este progreso tecnológico. Por eso decimos que una forma de ver o de analizar el progreso tecnológico es considerando el aporte o la mejora que genera la tecnología y que permite generar mayor producción con unas cantidades dadas de capital y trabajo. ¿Sí? A veces, cuando nos referimos a tecnología, también no solo nos referimos a maquinarias, equipos tangibles, sino también a software, sobre todo hoy en día el manejo sistematizado de los procesos productivos y de casi todas las actividades económicas, pues diríamos está relacionado con este desarrollo de la informática, de las tecnologías de la información, de los softwares que permiten a las personas obviamente ser más eficientes y producir con las mismas cantidades que antes producían menos, ahora producir más. Otra forma de poder definir lo que es el proceso tecnológico, pues son mejores productos. Obviamente, productos con mejores características de los productos que ya existen en el mercado. Hasta cierto punto esa es la motivación que tienen las empresas para poder generar esta inversión, porque van a generar productos de mejor calidad y lo más seguro es que en un mediano o largo plazo incluso a mejores precios. Y eso obviamente lleva a que su nivel de beneficios aumente. En esta misma línea también pueden aparecer nuevos productos hasta cierto punto innovadores o innovadores, diríamos de manera directa, que irrumpen en un mercado y que debido a la tecnología, pues existe una mayor accesibilidad a dichos productos. Eh, Va a depender mucho de las condiciones de los países y por eso decíamos que la institucionalidad era un factor clave, porque en este sentido, cuando hablamos de instituciones que permiten el tema de generar tecnología, ¿sí? Es en este caso importante mencionar cómo las instituciones, cómo la sociedad de manera general, pues se adapta a estas nuevas tecnologías, ¿sí? O surgen, diríamos, una demanda creciente para estos nuevos productos. Y en ese sentido, pues incluso las instituciones, como las instituciones financieras, pues también deberían adaptarse a una variedad nueva de proyectos de inversión. Muchas de las veces lo que ocurre en nuestros países es que nuestros profesionales, nuestros estudiantes, están en la capacidad de poder generar estos nuevos productos, estas innovaciones. El problema de fondo es que este tipo de inversiones, obviamente, no tiene las características de una inversión hasta cierto punto con menos riesgo, más normal, podríamos decir, que no implica la venta o la generación o la producción de un producto nuevo. Y en ese sentido, pues obviamente las instituciones como las que financian los proyectos de inversión también deben adaptarse, tener cierta visión de cómo se va generando el progreso tecnológico para ofrecer condiciones para estos emprendedores tecnológicos que obviamente una institución bancaria tradicional no les puede dar. No porque sea mala, no porque no quiera contribuir, sino porque sus productos van enfocados a otro tipo de usuarios o a otro tipo de actividades económicas que tienen un riesgo menor. Si ustedes recuerdan un principio financiero básico, es que los productos, las inversiones con alto nivel de riesgo son más rentables. A diferencia de las actividades económicas o las inversiones con menor riesgo, que obviamente son menos rentables. Sin embargo, el problema es que no todos los países tienen una institucionalidad bien desarrollada y que les permita a estos emprendedores nuevos generar la producción de sus nuevos productos. Posiblemente porque no haya un mercado todavía muy significativo, porque sea una tecnología que de hecho vaya
en contra de muchos principios y costumbres, de hecho, de algunas sociedades. En fin, pueden haber algunas situaciones que lleve a que sea bastante complicado poder generar nuevos productos en países como el nuestro, fundamentalmente por un tema institucional, ¿sí? Y en ese sentido, pues, primero lo que suele ocurrir es primero que la tecnología tiene su auge, tiene su surgimiento en países desarrollados y luego llegan a países como los nuestros. Obviamente eso es una desventaja porque nosotros no podemos utilizar la tecnología para solucionar nuestros problemas. En el mejor de los casos nos toca utilizar o adaptar la que ya existe y la que se creó para otros fines o en otras condiciones. Entonces, en ese sentido, pues hay que también considerar esto. También el tema de variedad de productos, ¿sí? Cuando existe el progreso tecnológico, una empresa puede optar por generar nuevos productos, por ampliar su canasta de productos y servicios, debido a que puede generar, por ejemplo, economías de escala. Y es muy común, no sé si ustedes se han fijado, las empresas tecnológicas, por ejemplo, producen desde celulares hasta autos, hasta elevadores, hasta ascensores, equipos de línea blanca. Estas empresas llegan a generar un nivel de economía de escala sumamente importante que les permite diversificar, sería la palabra, su canasta de productos, ofreciendo, obviamente todos, diríamos, o la mayoría de estos son productos tecnológicos, pero les permite obviamente tener un mercado más amplio. Si por alguna razón la demanda de cierto producto cae por algún evento específico, como tienen otros nichos de mercado donde tienen ubicados sus productos, pues pueden jugar un poco, diríamos, o implementar ciertas estrategias con el fin de mejorar la demanda de los otros productos hasta recuperar, digamos, la demanda de este producto en particular. Hasta cierto punto, tener una mayor gama de productos a disposición para la venta con características, diríamos, adecuadas y con precios bajos, le permite a estas empresas, obviamente, crecer mucho más que las empresas que solo venden o suministran uno o pocos productos. Y en ese sentido, pues la tecnología es fundamental para que esta empresa pueda estar en la capacidad de generar esta diversificación de sus productos. Ahora, ¿cómo se ve o cómo lo analizamos? A ver qué dicen sus compañeros. Por lo que veo es un problema del internet, un problema, perdón, del antivirus. No se ha cambiado ninguna configuración. Les toca ver si ingresan por otro dispositivo o cambian la configuración de su internet para que les permita o les reconozca como una red segura. Bueno, en este caso ya considerando lo que es una función de producción, tenemos que incluir también a la tecnología como otro factor determinante de ese nivel de producción o crecimiento de una economía. En este sentido, pues básicamente tenemos una forma de definir este estado de la tecnología. Es una variable, es una situación, es un contexto, es diríamos, una, una, una forma o una herramienta que nos permite o nos dice cuánto se puede producir con el capital y el trabajo en un momento cualquiera. Por eso, por lo general, decimos con cierta tecnología dada. Eso implica que ya las condiciones y el entorno ya están generados como para que las empresas puedan producir. Por eso hablamos con una tecnología dada. Aunque también y en este análisis también podemos incluir esta visión de que la tecnología puede cambiar. Y obviamente cuando eso ocurre, lo vamos a ver más adelante, hay un efecto positivo en lo que es este tema del estado estacionario y la incidencia de los rendimientos decrecientes de los factores productivos, ¿ya? Entonces, como esperaríamos, nuestra función de producción se amplía, porque la tecnología se la considera como un factor adicional. Entonces, en este sentido, la producción básicamente depende de el capital físico, el nivel de trabajo de la economía y el estado de la tecnología. Entonces, en este sentido, ya sea cuando se acumula una mayor cantidad de capital físico, se acumula una mayor cantidad de trabajo y tenemos una mejora del estado de la tecnología,
pasamos de una tecnología A a una tecnología mucho mejor B, por ejemplo. En todos esos casos, pues obviamente se genera un aumento de la producción. Eso implica que si nosotros invertimos y generamos nuevos procesos productivos, nuevas tecnologías, nuevos productos o una variedad de productos con mejores características, o generamos como tal dentro de las empresas lo que son economías de escala debido al uso de esta tecnología, pues obviamente vamos a estar en la capacidad de poder aumentar nuestro nivel de producción, el nivel de crecimiento de nuestra economía. ¿Sí? Por eso vemos que todos los factores productivos analizados hasta el momento tienen un signo positivo en la relación que presentan respecto a la producción. En todos los casos, si aumenta alguno de esos factores que están del lado derecho, pues provoca un aumento de la producción que es la variable que está del lado izquierdo de nuestra función. Ahora, nosotros de hecho vamos a hacer una pequeña adaptación a esta especificación general. Aquí el trabajo y la tecnología están por separado, son dos factores separados. Sin embargo, en nuestro análisis, nosotros vamos a multiplicarlos a la tecnología y al trabajo. Básicamente la idea es que nosotros potenciamos los resultados, el trabajo, eh, eh, las condiciones, las cualificaciones que tiene el trabajo cuando le agregamos tecnología o cuando hacemos que esos trabajadores tengan la posibilidad de utilizar mejor tecnología o puedan generar mejores cualificaciones tecnológicas. Eso implica que de hecho vamos a tener dos factores, solo que ahora ya no es el trabajo, sino de hecho vamos a ver que se le llama el trabajo efectivo. Básicamente implica que esta definición un trabajo potenciado por la tecnología. ¿Sí? Por eso los multiplicamos. Eso implica que si un país tiene mayor tecnología, sus trabajadores van a estar en la posibilidad de ser más productivos, sus resultados van a ser más significativos, porque obviamente van a ser más eficientes, van a tener acceso a mejores maquinarias, ¿sí? Y eso les va a permitir aumentar su nivel de producción o su aporte al proceso productivo. En ese sentido, pues pueden aparecer dos interpretaciones relacionadas con el progreso tecnológico que son equivalentes. La primera de estas nos dice que dado la acumulación de capital físico, el progreso tecnológico reduce el número de trabajadores necesario para conseguir una determinada cantidad de producción. Y la otra es que dado el capital o la acumulación de capital físico, el progreso tecnológico aumenta la cantidad de trabajo efectivo. Y bueno, diríamos que va a depender mucho de los autores que revisemos o del enfoque que le queramos dar, pero estas dos definiciones de hecho están presentes en el análisis, en el debate incluso. Este tema de que el progreso tecnológico se puede constituir diríamos, como un determinante de la disminución del trabajo físico, siempre está latente. Hay personas que no les gusta hablar mucho de tecnología y la inclusión o la generación de tecnología porque tienen la idea de que se va a disminuir el nivel de trabajo que va a requerir la economía, es decir, van a haber una cantidad menor de desempleo, una mayor cantidad de desempleados en una economía, sobre todo aquellas personas que no tienen las cualificaciones necesarias para las nuevas actividades laborales. Y en ese sentido hay algunas personas, hay algunos autores, hay algunos críticos, diríamos, de esta visión del proceso tecnológico, porque mencionan que este proceso tecnológico va a generar inequívocamente una disminución del nivel de empleo de las personas. Las máquinas van a hacer las labores que tiene o que realizaban las personas. Sin embargo, si tenemos una visión más amplia, lo podríamos tomar como en vez de considerando un análisis FODA, por ejemplo, no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Sí, obviamente los procesos productivos, el mercado laboral de unos años más adelante, en el mediano o largo plazo, van a requerir mayores cualificaciones relacionadas con la tecnología. Nuestra reacción no debería ser diríamos, de estar en contra como tal de este progreso, sino más bien tratar de adaptarse y diríamos, y como profesionales en formación, por ejemplo, ir también generando algunas cualidades, algunas cualificaciones en este sentido.
El hecho de que el mercado laboral más adelante exija más capacidades tecnológicas, pues me obliga a mí como estudiante, ¿sí? Poder adquirir esas capacidades tecnológicas. Y ojo, muchas de las veces esas capacidades tecnológicas, de hecho, están al alcance, diríamos, se puede acceder a ellas, diríamos, con mayor facilidad que hace algunas décadas atrás. Como yo siempre les digo, en nosotros, por ejemplo, como economistas, hoy en día lo que nos pide el mercado laboral es bastante este manejo de la ciencia de datos, poder nosotros manejar gran cantidades de información y generar análisis como tal. Nosotros dentro de la carrera, por ejemplo, le damos algunas herramientas para el manejo, el tratamiento y el análisis de los datos. Sin embargo, el tema de programar, de programación hoy en día es fundamental. Hace algunas décadas atrás eso era exclusivo de los programadores, de los que seguían ciencias de la computación, pero hoy en día prácticamente la mayor parte de profesionales debe saber programar, ¿sí? Debe utilizar algunos lenguajes de programación. Por eso en algunos países la iniciativa es que los niños desde pequeños o los adolescentes vayan revisando lo que son lenguajes de programación, vayan generando, diríamos, algunas soluciones tecnológicas utilizando estos lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque literalmente el mercado, el mercado digamos, el mercado de bienes y el mercado laboral exige hoy una mayor cantidad de cualificaciones en los profesionales. Y muchas de las veces, obviamente por la forma en cómo, diríamos, está estructurada las asignaturas o el pensum de las carreras a nivel universitario, esos aspectos sí se los topa, sí se los revisa, pero obviamente ya incluso hoy en día, diríamos, queda para que los estudiantes también pudieran revisar, pudieran generar una formación, una, diríamos, poder acceder como tal a este mundo, diríamos, de la tecnología, del uso de los programas, de los software, en el Internet, incluso muchas veces en las redes sociales, se dan algunas opciones como tal para que los estudiantes también puedan mejorar su pensum, puedan mejorar sus cualificaciones. En ese sentido, pues obviamente también las universidades tienen que estar siempre a la vanguardia, diríamos, tratando de que en sus pensum se incluyan también materias de este tipo, con el fin obviamente de responder a los requerimientos, a la demanda del mercado laboral. Sin embargo, muchas de las veces para ciertos campos, para ciertas carreras, como no es una materia, diríamos, que tradicionalmente ha formado parte de las materias que se dan, no se los da con tanta profundidad. Pero eso no implica necesariamente que los estudiantes no puedan por sí mismos, en este caso diríamos, acceder a este tipo de formación. Como les digo, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron la oportunidad o el acceso a todos los recursos que hoy nosotros tenemos. Y eso obviamente implica como tal, diríamos, una oportunidad para mejorar. ¿Ya? Entonces, esta idea siempre me gusta hacerles hincapié porque básicamente es una exhortación, ya depende de cada quien, a que cada vez vayan orientando, diríamos, sus capacidades, sus cualificaciones a las exigencias que pide el mercado. Y en este sentido, el mercado laboral, pues, nos pide como economistas, literalmente, manejar ciencia de datos, ¿sí? Eso implica que, obviamente, yo, si estoy en la posibilidad después de especializarme o de seguir un curso, o incluso prepararme de manera informal, diríamos, en blogs, en páginas de internet, incluso en páginas de YouTube, ¿sí? No es una formación profesional, diríamos, pero hasta cierto punto podemos encontrar soluciones que podemos aplicar en nuestro trabajo. Diríamos que hace algunas décadas atrás el manejo de Excel era básico. Quien no sabía manejar Excel, diríamos, no podía hacer de manera eficiente algunas actividades. Hoy en día ya el Excel, diríamos que va de cajón y lo que deberíamos aprender es además el manejo de muchos software, sobre todo estos software de acceso libre para no tener problemas de copyright ni de licencias, y también en este sentido los lenguajes de programación. En los países, sobre todo algunos países del Asia,
Cada vez van incluyendo temas de robótica, temas de programación en sus programas de formación de niños y adolescentes, porque es sumamente fundamental y no solo permite, diríamos, encontrar soluciones específicas a través del uso de estos software, sino que desarrolla la creatividad, la capacidad de generar soluciones en los niños y adolescentes. Posiblemente en nuestro sistema tal vez no estamos en ese nivel, pero eso no implica que no podamos nosotros, por nosotros mismos, generar esta autoformación. Diríamos, es fundamental que hoy en día podamos manejar ese tipo de herramientas, si no nos vamos quedando, ¿sí? Nos vamos quedando o las condiciones para competir en el mercado no son las más adecuadas y obviamente si hay otros profesionales de la misma área que tienen los mismos conocimientos que yo cuando salgo, debo yo tener un valor agregado para ser obviamente quien pueda encontrar un trabajo o pueda ser seleccionado en el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, chicos, siempre los exhorto de manera, diríamos, muy cordial a que nunca dejen de prepararse, ¿sí? Lo que recibimos o lo que les damos en las aulas es algo básico, porque en realidad es una formación hasta cierto punto general en algunos aspectos. Sin embargo, siempre vamos a tener cierta preferencia por cierta asignatura, por cierta actividad, y eso literalmente hoy en día nos lleva, nos exige como tal poder mejorar o poder, diríamos, generar cualificaciones en ese aspecto, ¿sí? Eh, las herramientas que tenemos a disposición va a depender del uso que le demos, así como yo siempre les digo en broma y en serio, el YouTube lo podemos ver para ver Luisito Comunica, pero también podemos ver para, diríamos, estudiar algún tema en particular, para ver cómo funciona cierto software. Ya depende de nosotros, de cómo nos organicemos, del tiempo que le demos a las actividades y de cómo utilicemos estas herramientas. Pero literalmente tenemos en este caso algunas facilidades a disposición para poder generar una autoformación. De hecho, algunos profesionales que manejan estas herramientas lo hicieron básicamente de manera informal, ¿sí? Se prepararon por sí solos, accedieron a algunas herramientas y eso obviamente les ha permitido tener esta habilidad en este aspecto, por ejemplo, de manejo de datos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, chicos, por favor, la idea es que ustedes siempre estén dispuestos, al menos, tener una buena predisposición para aprender nuevas cosas. Alguien podría decir, no, pero eso de programación es muy feo, alguna vez sí me dieron, posiblemente no sea de nuestro agrado, pero literalmente es lo que se está pidiendo en el mercado laboral. Entonces, si hay 200, 300 personas que salen al año con el mismo título que yo, incluso en el mismo lugar en el que yo vivo, pues tengo que hacer algo para mejorar o dar un valor agregado a mi trabajo y que pueda ser seleccionado al mercado laboral. Diríamos que hoy la competencia laboral o que existe en los mercados de trabajo nos lleva a ser cada vez más proactivos y a poder generar mayor valor agregado a nuestra formación, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista esto relacionado con este tema de que podemos tener dos visiones distintas del progreso tecnológico. Una más pesimista, que menciona que el generar mayor progreso tecnológico va a implicar una disminución del empleo, y otra como una visión, diríamos, como una oportunidad, dado que tenemos o el mercado tiene otras condiciones o requiere nuevas cualificaciones y habilidades, pues yo debo o puedo tomar esta oportunidad como, diríamos, o esta situación como una oportunidad, en el sentido de que si el mercado laboral pide eso, pues yo también voy a ponerme diríamos, en este camino de mejorar mi currículum, mi formación en esos aspectos, ¿sí? Y en ese sentido hablamos de que el progreso tecnológico, de hecho, puede aumentar la cantidad de trabajo efectivo. En otras palabras, un economista que no utilice ciencia de datos, ¿puede hacer alguna actividad? Sí, la puede hacer. Sin embargo, si tiene acceso o ciertas habilidades para ciencia de datos, que es el ejemplo que estamos tomando, pueden haber algunas otras opciones, obviamente va a estar en la capacidad de poder ser más eficiente que aquel que no maneja esta herramienta. Entonces, obviamente la tecnología se puede constituir también como un potenciador de trabajo efectivo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos, diríamos, considerando nuestra función de producción? Pues básicamente hacemos lo mismo. Primero la obtenemos respecto al trabajo.
solo que ahora ya no es el trabajo, sino el trabajo efectivo. ¿Qué implica eso? Que ya no dividimos para n, sino para a multiplicado por n, o a n mayúsculas, que representan el trabajo efectivo. La lógica que vimos en el capítulo anterior es la misma para este, solo que le repito, en vez de trabajo solo n, ahora tenemos trabajo efectivo que es a por n. Y en este sentido también tenemos rendimientos constantes a escala. Eso implica que si nosotros, por ejemplo, duplicamos los factores productivos, capital y trabajo efectivo, por ejemplo, por 2, la función de producción o la producción también va a aumentar en 2 veces, ¿sí? Y en ese sentido podemos multiplicar por cualquier factor X, por cualquier multiplicador X. Eso implica que dado que tenemos rendimientos constantes, la producción también va a aumentar en esa misma proporción, en esa misma cantidad. Igual que ocurre con la función de producción que vimos en el capítulo anterior, que no incluía tecnología, vamos a tener rendimientos decrecientes del capital y del trabajo efectivo. Como dijimos, la función de producción es la que tiene rendimientos constantes. Sin embargo, los factores productivos tienen rendimientos decrecientes. Eso implica que para mantener la función de producción con rendimientos constantes, se tienen que, diríamos, equiparar entre ellos. Se me va el término ahorita, se tienen que compensar entre ellos. Si uno disminuye, el otro tiene que aumentar para mantener constante los rendimientos a escala. Como les decía, desde el punto de vista algebraico, matemático, a nuestra función, diríamos, original, nos toca obtenerla respecto al trabajo efectivo. Ahora vamos a hablar de producción y de capital por trabajador efectivo. Eso implica que vamos a dividir toda nuestra función para AN. ¿Sí? Si hacemos eso, pues vamos a tener este resultado. Si dividimos esta expresión de aquí, Y en función de K y AN, lo dividimos para AN, para transformarlo en términos por trabajador efectivo, vamos a llegar a esta expresión, porque bueno, AN sobre AN se convierte en 1, y en definitiva, la función resultante nos dice que la producción por trabajador efectivo va a ser igual o va a estar en función del capital por trabajador efectivo, que de hecho es un resultado muy similar al que obtuvimos en el capítulo anterior, solo que en el capítulo anterior hablábamos de producción por trabajador y de capital por trabajador. Aquí hablamos de producción por trabajador efectivo y de capital por trabajador efectivo. ¿Por qué? Porque ya aquí ya consideramos el tema del efecto potenciador que tiene la tecnología respecto a la cantidad de trabajo que se genera en una economía. ¿Ya? Igual, tenemos una función de producción. En este caso, seguimos teniendo una función de producción cóncava, ¿sí? Una función de producción que inicialmente presenta rendimientos crecientes, pero luego presenta rendimientos decrecientes. Hasta cierto punto, este aspecto sí va a estar presente, solo que la tecnología permite enfrentar de mejor manera este tema de los rendimientos decrecientes. Pero siempre la producción va a llegar a un punto en el cual tenga que reinventarse, tenga que generar una mejora en la acumulación de sus factores con el fin de generar mayor crecimiento. Sí está presente también cuando incluimos la tecnología, solo que la forma en cómo la tecnología nos permite enfrentar este proceso de crecimiento de una economía, pues es más significativa. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues lo que tenemos en nuestro esquema básico, en nuestro diagrama básico, es en este caso el capital por trabajador efectivo como variable explicativa o X, por eso está en el eje horizontal, y la producción por trabajador efectivo que está como variable dependiente o en el eje vertical. Lo que queremos ver es cuál es el efecto que se genera en la producción por trabajador efectivo cuando aumentamos el capital por trabajador efectivo. Así tal cual lo vimos en el capítulo anterior. Ojo, aquí exactamente lo que estamos haciendo es considerando que el trabajo tiene mejor cualificación y está potenciado por la tecnología, pero no deja de ser trabajo. No perdamos de vista esa idea. Sigue siendo trabajo, solo que en este caso con mejores cualificaciones. Eso implica, como ya vimos hace un momento, que a pesar de que esté potenciado por la tecnología, este capital, este trabajo efectivo, igual va a tener rendimientos decrecientes. Porque la tecnología se agota, la tecnología obviamente va a comenzar a decrecer,
o sus efectos positivos van a comenzar a disminuir debido al hecho mismo que está relacionado con la tecnología de que cada vez va mejorando. Entonces, en ese sentido, por más mejoras en su cualificación que se genere en un trabajador, el hecho de que la tecnología cada vez vaya generando mejores productos, nuevas formas de hacer las cosas, obviamente va a hacer que ese trabajador hasta cierto punto también vea reducido lo que es su productividad porque ya existe mejor tecnología de la que él maneja o de la que él sabe utilizar para el proceso productivo. Así que diríamos que lo que llevaría a un aumento continuo del crecimiento o de la producción de una economía, pues básicamente sería que las empresas como tal estén en la capacidad de poder adaptarse de manera continua a las tecnologías. No es que, bueno, yo ya compré la maquinaria, yo ya los capacité con el software de última tecnología, con la maquinaria de punta. Eso no es suficiente. Posiblemente dentro de 1, 2, 3, 5 años, ya esa tecnología ya de hecho no sea la más actual, no sea la que genera los mejores resultados. Y yo como empresa debo de estar en la capacidad de poder irla insertando de a poco al proceso productivo para que mis trabajadores sigan siendo eficientes, sigan siendo productivos. Entonces, por eso es que desde el punto de vista gráfico, vemos que de hecho es una relación similar o una forma similar, porque a pesar de que la tecnología potencia los resultados o la cantidad de empleo que se genera o se emplea en una economía, eso no quita el hecho de que esa tecnología de a poco se vaya agotando en cuanto a sus efectos positivos y obviamente eso hace que genere rendimientos decrecientes. ¿Sí? Como les digo, el tema es que permite enfrentarse de mejor manera a estos rendimientos decrecientes, pero siempre van a estar presentes. ¿Ya? Recordar un poco las interacciones entre la producción y el capital. El capital por trabajador y por tanto la producción por trabajador aumenta cuando la inversión por trabajador era mayor que la depreciación por trabajador. ¿Se acuerdan esta idea de la gráfica del estado estacionario? Cuando la inversión por trabajador era mayor a la depreciación, generábamos un mayor nivel de producción por trabajador. ¿Sí? ¿Por qué ocurría esto? Porque básicamente si el nivel de inversión por trabajador es mayor que el nivel de depreciación, implica que la inversión que se está generando en esa economía no solo es la necesaria para cubrir el tema de la depreciación de la maquinaria ya existente, sino que también permite realizar nuevas inversiones, por ejemplo, en I+D para generar el tema del progreso tecnológico, ¿sí? Y en ese sentido, pues básicamente la idea sigue manteniéndose la misma lógica, solo que ahora nos vamos a concentrar o nos vamos a centrar en la producción, el capital y la inversión por trabajador efectivo, a diferencia de lo que lo hacíamos en el capítulo anterior, que solo hablábamos en términos por trabajador. Ahora es por trabajador efectivo, pero la lógica sigue siendo la misma. En el análisis del estado estacionario, diríamos que cuando la inversión por trabajador es mayor que la depreciación por trabajador, vamos a obtener un aumento del stock de capital o una variación del stock de capital que va a permitir generar un aumento del capital por trabajador y un aumento del nivel de producción por trabajador. Solo que ahora es por trabajador efectivo. Igual que lo vimos en el capítulo anterior, vamos a partir de esta definición o de esta igualdad entre inversión y ahorro. ¿Recuerdan? Dijimos que, dado que todavía estamos hablando de una economía cerrada, la inversión que se genera, digamos, el ahorro que se genera dentro de una economía, directamente se la puede destinar a lo que es inversión. Por eso casi hablamos de ahorro-inversión de manera conjunta. Entonces aquí mantenemos esa condición de que la inversión sea igual al ahorro y de hecho ese ahorro o esa inversión más bien va a corresponder a la proporción de la producción que se está ahorrando en una economía. Por eso al final la inversión va a ser igual a la proporción de la renta de un país que se destina al ahorro. A eso se refiere. En este contexto de que la inversión es igual al ahorro. Obviamente cuando ya ampliamos los resultados para una economía abierta, pues ya no es tan cierta esa expresión, pero al menos para una economía cerrada como la que estamos analizando, implica en este caso que la inversión va a ser igual a una proporción S minúscula o diríamos sí, a una proporción S minúscula de la renta o de la producción de un país que se destina al ahorro. ¿Ya?
Y bueno, en este caso, igual como lo queremos en términos per cápita, dividimos ambos en términos, perdón, por trabajador efectivo, dividimos ambos términos para AN y llegamos a esta expresión, ¿sí? La inversión por trabajador efectivo está en función de la producción por trabajador efectivo. De hecho, es una proporción de la producción por trabajador efectivo. Y de hecho, para ser más generales en la notación, lo que decimos es que, bueno, reemplazamos como tal esta expresión de Y sobre trabajador efectivo, producción por trabajador efectivo, por un término equivalente que representa básicamente la producción por trabajador efectivo. En vez de poner producción por trabajador efectivo, ponemos que va a ser una función del capital por trabajador efectivo. Y al final, esta va a ser nuestra expresión básica, que nos va a servir para hacer algunos análisis. Aquí decimos que la inversión por trabajador efectivo es una función del capital por trabajador efectivo multiplicado por la tasa de ahorro de una economía. A eso se refiere esta última expresión. La inversión por trabajador efectivo es una función del capital por trabajador efectivo multiplicado por la tasa de ahorro de la economía. Y eso, diríamos en este caso, se va a traducir en las gráficas que ya conocemos. La producción por trabajador efectivo tiene esta forma cóncava. La inversión por trabajador efectivo también tiene una forma cóncava, pero dado que es una parte o una proporción de esta producción por trabajador, siempre va a estar por debajo de la gráfica de la función, la gráfica de la producción por trabajador. Pero tienen la misma forma. ¿Por qué? Porque básicamente ambos provienen de la producción como tal y la inversión que es una proporción de esa producción. Y esa producción es una función del capital por trabajador efectivo. Ahora, la idea del modelo básicamente es determinar cuál es el nivel de inversión por trabajador efectivo para mantener un determinado nivel de capital por trabajador efectivo. Ese va a ser, diríamos, el contexto del análisis que vamos a plantear al respecto de la tecnología o el efecto de la tecnología en el crecimiento económico. Lo que nosotros queremos establecer es cuál es el nivel de inversión por trabajador efectivo que se tiene que generar en una economía para mantener un determinado nivel de capital por trabajador efectivo, porque con eso garantizamos cierto nivel de crecimiento. Y en ese sentido hay que considerar algunos supuestos. El primero de los supuestos es que la tasa anual de crecimiento de la población, en este caso va a estar representada por G sub N, y que N, en este caso el trabajo, crece a la misma tasa anual que la población. Seguimos suponiendo que en este análisis el trabajo corresponde o se iguala o es equivalente a la población. Por lo tanto, crece la misma tasa de crecimiento de la población. Asimismo, dentro de nuestro modelo, el progreso tecnológico está representado por G sub A. En este contexto y considerando esta notación, se menciona que la tasa de crecimiento del trabajo efectivo, dado que considera tanto la tasa de crecimiento de la tecnología como en este caso de la población o del trabajo, va a ser básicamente la sumatoria de las dos tasas. La tasa de crecimiento del trabajador efectivo va a ser la sumatoria de la tasa de crecimiento de la tecnología y la tasa de crecimiento del trabajo. Eso implica que si, por ejemplo, la tasa de tecnología aumenta un 2% y la tasa de crecimiento, o en este caso el trabajo aumenta en un 1%, entonces el crecimiento va a estar medido en este caso por la sumatoria de estos dos valores. La tasa de crecimiento del trabajador efectivo, en este caso en particular, va a ser del 3%. ¿Ya? Entonces, en este caso, para medir el tema de la tasa de crecimiento del trabajador efectivo, consideramos no solo el crecimiento de la tecnología o la tasa de crecimiento de la tecnología, sino también la tasa de crecimiento de la población. Sumamos esas dos tasas y obtenemos la tasa de crecimiento del trabajo efectivo dentro de una economía. Eso nos va a permitir para hacer algunos análisis más adelante. ¿Ya? Bueno, como dijimos al final que nuestro modelo o el hecho de incluir la tecnología en nuestro análisis, lo que busca es establecer el nivel necesario de inversión para mantener constante cierto nivel de capital por trabajador efectivo, debemos considerar obviamente las funciones que ya hemos analizado en capítulos anteriores. Una de ellas diríamos en este caso, la función
que corresponde al capital por trabajador. Ahora el capital por trabajador ya no solo va a depender de la tasa de depreciación, como lo veíamos en el capítulo anterior, sino que ahora ese capital por trabajador va a depender, por trabajador efectivo, va a depender también de la tasa de crecimiento de la tecnología y la tasa de crecimiento del trabajo. Y básicamente si reordenamos estos términos y los representamos de esta manera, pues básicamente lo que nosotros vamos a querer es hasta cierto punto generar una mejora de la tecnología con el fin de mantener constante cierto nivel de capital que obviamente no genere una afectación debido al tema de la depreciación. Es básicamente la idea. Para que el capital por trabajador efectivo crezca a una tasa constante, la inversión debe garantizar que esa depreciación no va a generar un efecto negativo. Eso podríamos decir de manera general respecto a este término como tal, ¿sí? Entonces ahora, el capital por trabajador efectivo, le repito, ya no solo depende de la depreciación, sino que también depende de la tasa de crecimiento de la tecnología y la tasa de crecimiento del trabajo. Eso implica que la inversión no solo tiene que garantizar la cobertura de la depreciación, sino que además debe garantizar que se genere una mejora o un aumento de la tecnología y una mejora del nivel de trabajo de la economía, ¿sí? Sí, es básicamente por eso y también recordando que van a haber maquinarias que ya estén en la economía, ya estén funcionando. Y eso obviamente esas maquinarias o la depreciación o el desgaste de esa maquinaria también se tiene que considerar, ¿sí? Cambia ligeramente un poco el enfoque que nosotros vimos en el capítulo anterior de que la inversión por trabajo, bueno, en el capítulo anterior, la inversión que se generaba debía ser suficiente para cubrir la depreciación y también para generar nueva maquinaria, nuevo equipo, nuevo capital. Ahora lo que buscamos es que esa inversión garantice no solo, diríamos en este caso, la cobertura como tal o el financiamiento del desgaste del capital que ya existe, sino que también genere como tal un aumento del progreso tecnológico y del trabajo de la economía. La inversión tiene que ser tal que no solo cubra el desgaste de la maquinaria que ya existe, sino que también debe permitir generar mejor tecnología, mejor maquinaria y aumentar el nivel de empleo y de trabajo de la economía. Es básicamente la idea, como que se amplía la visión o los aspectos relacionados con el tema de la inversión, porque esa inversión, para obviamente hablar de un crecimiento sostenido, debe ser suficiente, le repito, no solo para financiar el desgaste de la maquinaria que ya existe, sino también para garantizar que se genere un progreso tecnológico, una mejora tecnológica en la economía y además se genere mayor nivel de empleo. ¿Por qué los dos? Porque recuerden, aquí estamos hablando de trabajo efectivo. No tiene sentido que hablemos de maquinaria, de nueva tecnología, de nuevos equipos, si no hay quien los controle, quien los maneje. Por eso los analizamos de manera conjunta. Tiene que crecer a la par del trabajo, la tecnología, con el fin, obviamente, de poder generar un efecto positivo en la producción. ¿Ya? A eso se refiere este principio de este modelo. Nosotros queremos obtener o determinar el nivel de inversión por trabajador efectivo que garantice cierto nivel de capital por trabajador efectivo. Y ese capital por trabajador efectivo, a su vez, depende de la tasa de depreciación de la maquinaria que ya existe en la economía y del desgaste mismo de la tecnología que ya se está utilizando en esa economía. Y además depende de la tasa del progreso tecnológico y de la tasa de crecimiento de la población y del trabajo en nuestro modelo. ¿Sí? Eso implica que la maquinaria, perdón, que se tiene que generar un nivel de crecimiento, un nivel de inversión, tal que permita un aumento del progreso tecnológico, del trabajo asociado a ese progreso tecnológico y obviamente eso permita cubrir más que suficiente, ¿sí? O más que proporcionalmente el desgaste de la maquinaria que ya existe en la economía. Por eso, en términos generales, el capital por trabajador ahora depende de la depreciación, de la tasa de crecimiento de la tecnología
y de la tasa de crecimiento del empleo de la población que usa esa tecnología. Por eso van a la par, porque esta tecnología obviamente tiene sentido en nuestro modelo cuando es utilizada por los nuevos empleados que la van a utilizar para generar un mayor nivel de crecimiento. Obviamente, diríamos, de cualquier proceso productivo siempre va a estar presente el tema del desgaste, que hasta cierto punto la nueva inversión por trabajador efectivo tiene que ser capaz de cubrirlo y además generar una mejora del proceso tecnológico y un aumento de la tasa de trabajo, en este caso, en nuestro modelo. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso en nuestra gráfica? Pues vas en nuestro análisis, y con eso terminamos para darnos un pequeño descanso, porque esta parte sí está un poquito más densa. Si ustedes notan, básicamente la gráfica es la misma, no cambia. La gráfica que vimos en el estado estacionario en el capítulo anterior, donde no considerábamos de manera directa la tecnología o la tecnología que potencia el trabajo. La curva de depreciación sigue siendo bueno, más bien, sí, aquí es depreciación. Podríamos tratarla como depreciación. O bueno, dentro del análisis le llama inversión necesaria, a pesar de que está presente el tema de la depreciación. Dejémoslo así, para no confundirnos. Entonces, esta curva o esta línea hace las veces de la depreciación en el modelo anterior y sigue siendo un valor constante. ¿Por qué sigue siendo un valor constante? Porque son tasas. Tasas que no dependen, en este caso, de una variable. Por eso tenemos un valor constante. Ya al inicio diríamos, del análisis, tenemos una tasa de depreciación, una tasa de crecimiento tecnológico y una tasa de crecimiento del trabajo. Como son tasas, esas se mantienen fijas, diríamos, o constantes durante el año en cuestión, y por eso, como diríamos, la línea que representa esa función es una línea recta, porque está en función de tasas. La inversión o la función de inversión sigue teniendo la misma forma, una forma cóncava, y la producción también tiene una forma cóncava. En este caso, como dijimos hace un momento, tienen la misma forma. Sin embargo, la inversión siempre está por debajo de la producción, porque de hecho la inversión es una parte, es una proporción de la producción. ¿Ya? Entonces, si ustedes notan, la lógica prácticamente se ha mantenido, sigue siendo la misma, solo que ahora la forma en cómo nosotros la analizamos tiene una lógica distinta. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de la inversión necesaria para mantener un stock de capital determinado o un nivel de capital por trabajador efectivo determinado. Obviamente, si seguimos manejando la misma idea. Este es el punto en el cual tenemos como tal la presencia del estado estacionario de esta economía. ¿Sí? Y en ese sentido, igual que lo hemos analizado antes, convergen tanto si estamos por debajo como por encima a este valor. Lo que nos gustaría es, igual que siempre, ubicarnos por debajo de ese estado estacionario para aprovechar los rendimientos decrecientes. Y eso obviamente nos va a permitir, en este caso, generar un mayor nivel de capital por trabajador y mayor nivel de producción por trabajador efectivo. La lógica sigue siendo la misma. ¿Ya? Por el momento, chicos, se toman unos 5 minutos. En más o menos a las 9:15 se vuelven a conectar, por favor, para continuar, porque como les digo, este capítulo sí está un poquito más denso. ¿Ya? En unos 5 minutos retomamos el tema.